de ya va, ¿qué es esto que está pasando? Un momento de debilidad, sí, exactamente. Y quizás no sea la mayor debilidad, porque habrán hombres que escuchen y digan, no, las mujeres no es mi debilidad. Pero para cualquier persona en un momento así es como, ¿qué hago en este momento? O sea, incluso para saber enfrentarte a las situaciones, cuando José está frente a la esposa de Potifar y ella insistía en querer estar con él y él le dice, mira, no, o sea, yo no voy a pecar contra mi Dios ni contra mi amo, que en este caso era Potifar. Y la mujer tan decidida dijo, ok, tú no me quieres hacer caso. Ella se desviste, le quiere quitar la ropa. Se puso el disfraz de Eva. Sí, tanto que a José le toca, dice la palabra, huir, salir corriendo y dejar su capa. Y eso le sirvió a ella como excusa para seguir metiendo a José en problemas. Pero ¿a qué es lo que voy? Vemos la actitud de José frente a la debilidad. José fácilmente pudo decir, caí en la tentación porque es que se desnudó y ya yo le había dicho una vez que no, quizás dos, pero es que ya fui irresistible. Pero José mantuvo un corazón que lleva a cabo lo que hemos venido hablando. Y es cuando no me importa agradar a los demás. Estamos hablando de que ella era la esposa de su jefe. Pudiésemos decir también su jefa. Y él dijo, sabes que tú podrás ser quien sea, pero yo quiero agradar a Dios. José tuvo un corazón de mantenerse fiel al Señor. Y en la historia de José podemos ver no solo la fidelidad, sino el deseo de honrar al Señor desde el corazón. O sea, son esas decisiones. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio especial, como todo lo que hacemos para el Señor de Confiados Podcast. Te invitamos a que te pongas cómodo, que puedas compartir este mensaje con alguien que tú amas en tus redes sociales y que puedan escuchar la poderosa palabra del Señor. Amén, bienvenidos a esta nueva semana. Qué rico servirle al Señor contigo, mi amor, y también poder compartir contigo que nos escucha semana a semana. Si es primera vez, eres bienvenido al canal de YouTube de Confiados. Pero queremos decirte que estamos en semana de celebración. Así es. Cumplimos 2 años haciendo Confiados y ha sido una gran bendición poder perseverar en la asignación que Dios nos ha dado. 2 años llenos de retos, pero también de ver la fidelidad de Dios durante este tiempo, de cómo nos ha rodeado de personas para poder crecer. Si te vas al primer episodio vas a ver cómo iniciamos y cómo el Señor nos ha ido ayudando para poder darle lo mejor. Es la intención de nuestro corazón y poder llevar un mensaje fresco donde la gente entienda que el Señor quiere estar cerca, que quiere una relación contigo y con nosotros y que es posible. Es posible ser jóvenes y amar a Jesús apasionadamente. Es posible tener un matrimonio roto y ser restaurados a través de Él. Es posible ver milagros a través de la poderosa palabra de Dios. Me gustó eso que dijiste de jóvenes, porque esos son nosotros y todas esas personas que ven Confiados a través de cualquier plataforma. Amén. Que lo estés viendo. Eres joven, no importa tu edad, si ves Confiado, eres joven. En el Espíritu somos jóvenes a través del Señor. Amén. Y si hay algo que tenemos en común entre ustedes y nosotros, es que amamos a Jesús y estamos aquí porque queremos agradarle a Él, porque queremos ver qué Él tiene para nosotros. Amén. Y Confiado es una plataforma que el Señor ha proveído no solamente para ustedes, sino también para nosotros. Amén. De poder conocer otras áreas del Señor y en aquello que Él quiere que nosotros mejoremos, como va a ser también el capítulo de hoy. Y sabes que escuchándote me bendice mucho pensar que Confiados también ha sido una plataforma para que otros puedan traer su testimonio. Estamos seguros que este año también vamos a poder servirle al Señor para que otras personas que muchas veces no han hecho eco, lo han vivido, conocen al Señor, lo aman, pero no han hecho eco de su testimonio, sepan que Confiados es esa plataforma que el Señor nos permite también llevar su mensaje, lo que Amén. Ha hecho en la vida de otros. Y a nosotros, a ti, a mí nos maravilla poder traer testimonios de lo que Dios ha hecho, porque vemos el amor de Dios en la vida de otros y eso hace crecer aún más nuestra fe. Así que quédate hasta el final. Yo quiero animarte a que abras tu corazón para el mensaje de hoy. Es un mensaje donde vamos a aprender mucho. Tenemos que crecer. Y para crecer muchas veces vamos a tener que pasar un poco de dolor. Desde que llegamos a este mundo tenemos personas de autoridad, personas que nos guían. En este caso, naturalmente son nuestros padres. ¿Por qué? Porque nacemos bebés. Necesitamos que nos ayuden a crecer, a caminar, que nos vayan enseñando lo que está bien, lo que está mal. Pero asimismo ocurre espiritualmente. Somos bebés espirituales y necesitamos ir creciendo para poder entender aquellas áreas donde nosotros somos débiles, donde no sabemos cómo hacerlo, donde no lo hacemos a la manera de Dios. Necesitamos estar rodeados
no solo de las personas correctas, sino de la poderosa palabra de Dios para entender qué es lo que ya no le agrada a Dios, que hemos traído durante años, pero que es posible cambiarlo en Él. Sí, y es por eso que hoy vamos a traer un capítulo especial de parte del Señor, una palabra que desarrollábamos mi esposa y yo, y vamos a estar hablando de la debilidad, y el capítulo de hoy lleva por nombre Trabaja en tu debilidad. Y antes de comenzar a leer el versículo, quiero decirte que, bueno, si estás pensando que nosotros, porque estamos haciendo aquí Confiado y tenemos esta plataforma, no tenemos debilidades, quiero decirte que todos tenemos debilidades, pero el Señor es quien viene a fortalecernos para que nosotros podamos permanecer firmes ante esas debilidades que tenemos. Así que vamos a la palabra, al libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 2, y dice: Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ella, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas, es decir, que Salomón hizo caso omiso a esa debilidad que él tenía por las mujeres y lo llevó a omitir, a no escuchar la palabra de Dios, a hacer lo contrario que el Señor les había enviado. El Señor conocía el corazón de Salomón y le dijo: mira, si hay algo que puede desviar tu corazón del mío, alejarlo del mío, son las mujeres, así que ten cuidado, no te unas a este tipo de mujeres porque van a ser, y terminó pasando de esa manera. Así es. Así que cuando Dios nos da una instrucción, no se va a equivocar. Por esa razón Él nos da una instrucción para que nosotros podamos ser precavidos, para que nosotros podamos prepararnos para ese momento y así poder permanecer firmes ante la debilidad. Sí, algo que me llama la atención de esto es que quizás tú y yo nos podemos poner en los zapatos de Salomón un ratico y decir: posiblemente, no lo sabemos, hasta este punto Salomón no reconociera que para las mujeres era una debilidad. Pero ahí entra nuestra disposición a entender que cuando Dios nos dice algo, no se trata de que si yo lo acepto o no lo acepto, sino Dios está dando una instrucción porque hay algo que Él ve que yo no estoy viendo. Entonces muchas veces yo creo que vamos a ir al Señor, vamos a estar en medio de una prédica, en medio de nuestra adoración, el Señor nos va a hablar de algo específico y tú y yo vamos a decir: ah, no, pero eso no es conmigo, porque siempre va a ser más fácil pensar en poder notar la debilidad en otro. O sea, para mí quizás es más fácil ver, no sé, una debilidad en ti que poder reconocer una debilidad en mí, porque esa es nuestra naturaleza, hasta que nos exponemos a la palabra y pasa en este caso como le ocurre a Salomón, donde el Señor le está dando una instrucción y le dice: mira, esto no lo hagas. Y Salomón se empecinó, como dice la Biblia, en seguir lo que él decía y lo llevó definitivamente al destino de lo que Dios no quería que sucediera. Ahora bien, tú y yo tenemos que aprender a tener un corazón que sea dispuesto para trabajar en sus debilidades. Yo creo que, como decía al principio, es fácil identificar la debilidad en alguien, pero si nosotros tenemos un corazón de discípulo, yo tengo un corazón donde yo le digo a Dios todos los días: muéstrame en qué puedo ser mejor. Y es un corazón que va a estar dispuesto cuando llegue mi esposo y me diga: mira, esto que estás haciendo no está bien, yo no me voy a insultar, por ejemplo, o no voy a sentir: ah, no, él nada más ve lo mío, pero no se fija en su error. No, porque entiendo que mi actitud es poder mejorar en el Señor y que Dios me va a rodear principalmente de las personas cercanas, de las personas de autoridad, para decirme: mira, esto no lo estás haciendo bien, pero puedes cambiarlo. Hay algo que puedo identificar, ¿no? Es la actitud de Salomón, y es una actitud de una persona inmadura. O muchas veces ahora que tenemos hijos, puedo entender a mi mamá, porque yo creo que uno primero aprende a ser hijo cuando ya tienes hijos, aprendes pues a conocer cuáles eran esas cosas que tu mamá tenía que pasar y por qué te las decía y por qué te las decía. Amén. Y aquí puedo ver, yo estoy seguro, obviamente la palabra no habla de eso, pero sí puedo entender muchas veces que el hecho de que Salomón se haya empecinado en amar a esas mujeres que él sabía que no podía hacer, es ese corazón necio
de decir, no, es que no va a pasar de esa manera. Creer que tenemos nosotros el control. Es que yo tengo el control, eso no me va a pasar a mí. Él puede estar pensando eso porque nos pasa también con nuestros hijos hoy en día. Tú le dices, mira, no hagas tal cosa, no, pero siempre hay un argumento, siempre hay una respuesta para querer hacer lo que yo quiero hacer. Y así nos vemos delante de Dios cuando nosotros omitimos esa instrucción que el Señor nos ha dado o eso que el Señor nos está mandando a corregir. Y muchas veces las personas dicen, pero es que yo no he escuchado la voz de Dios, pero sí has escuchado a personas de autoridad que te dicen, mira, trabaja en esta área porque tienes que crecer. Yo creo que automáticamente cuando nosotros trabajamos en nuestras debilidades, crecemos en el Señor. Amén. Nos extendemos hacia aquello que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y por eso es importante que nosotros podamos desarrollar una vida de, como tú lo dijiste, desarrollar un corazón de discípulo, de siervo, donde siempre estemos dispuestos a seguir creciendo. Yo creo que es importante que si a veces somos personas de que todo el tiempo nos quieren estar corrigiendo y que, bueno, mira, tienes que hacer esto y aquello, y hay veces que llega mucha instrucción y decimos, bueno, son tantas cosas que es lo que tengo que hacer. Ahí es importante que nosotros tengamos una vida de oración, porque es allí donde el Señor va a confirmar ciertamente esas áreas donde Él me está diciendo que tengo que cambiar. Sí, totalmente de acuerdo. Y un punto importante a rescatar aquí es que cuando nosotros vamos a trabajar en una debilidad, posiblemente para Dios, delante de Dios es una debilidad y para nosotros al principio no lo sea, pero como te repito, y eso no quiero que se vaya de aquí, que termine este episodio sin que lo quede claro. Si Dios dice o Dios te muestra que es una debilidad, aunque al principio tú te resistas a eso, es una debilidad. Y una debilidad es algo que Dios permite para que nosotros, número uno, entendamos que somos humanos y que sí lo necesitamos, pero que también hay un espacio de crecimiento. En el Señor Dios no nos va a tener estancados. Entonces, en este punto, algo muy importante que vemos que Salomón no tuvo es aprender a poner límites. Tú y yo tenemos que aprender a poner límites en medio de nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir eso? Ok, Andrea, ¿cómo pongo límites? Ok, yo tengo que aprender como cristiano a que hay momentos de decir que no. Muchas veces confundimos el hecho de que si yo soy cristiano y me piden algo, yo no puedo decir que no porque sería malo. Pero creo que ahí hay una distorsión de nuestra identidad. Ser cristiano no es ser Dios. Ser cristiano es tener un corazón de discípulo para Cristo, buscar, seguir el caminar de Cristo en esta tierra, por supuesto, y amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero van a haber momentos donde decir que no te va a proteger de exponerte a situaciones, a personas, a momentos que definitivamente Dios te dijo, ya no te quiero allí. Y otra cosa importante en medio de esto, de poner límites, es que nosotros podamos entender a quién queremos agradar. Porque si no va a ser una lucha demasiado. Eso es muy importante que nosotros arriba. Tenemos que aprender. Sí, si no va a ser demasiado cuesta arriba, porque si yo quiero agradar a los hombres, quiero estar bien con Dios y con los hombres, voy a tener una lucha interna muy complicada, porque no vamos a poder agradar a todo el mundo y también agradar a Dios. Tu enfoque y mi enfoque siempre tiene que ser agradar al Señor. Pero para poder entender cómo agradar a Dios, yo tengo que meterme en la palabra. Y yo tengo que fortalecerme en la palabra para que cuando mi carne o mis impulsos o mis emociones o mis debilidades quieran salir y me quieran llevar a tomar decisiones que deshonran a Dios, como yo quiero agradar a Dios, no me importa la opinión de los demás. Y cuando digo no me importa, no lo hago desde un tono de le hago daño a todo el mundo, porque es que Dios no nos va a poner en una posición de dañar. Dios siempre busca protegernos. Y si Dios nos protege y somos guiados por Él, vamos a tener incluso, yo creo que el Señor nos da hasta la forma de saber cómo decir que no sin tener que ser groseros, por ejemplo, sin tener que dañar a otros, aunque a veces se incomoden con tus no, que es válido. O sea, yo me imagino, y lo podemos compartir aquí, en algún momento cuando tuviste que empezar a decir los no que nunca diste, para ti mismo, para protegerte, quizás hubo gente que se alejó, se incomodó, pero hasta el día de hoy, como pregunta, ¿es algo que te bendijo a ti o no te bendijo? Sí, es que tenemos que aprender algo, y es que poner límites es algo totalmente 100% saludable. O sea, el no poner límites se convierte en algo necio, se convierte en algo no saludable. Por eso es importante que nosotros tengamos en todas las áreas de nuestra vida la habilidad de poner límites en nuestro matrimonio, en el trabajo, en nuestro negocio, en nuestro ministerio, porque si no, es como si no tuviéramos fin. Yo creo que tenemos que aprender a tener fronteras y traduciendo,
poner límites, tener fronteras, de saber hacia dónde me puedo mover y hacia dónde cuando me estoy acercando a esa frontera, saber de que, mira, no, yo tengo que volver al centro, que es el lugar donde Dios quiere que yo permanezca. ¿Por qué? Porque hay veces que hay situaciones que se viven dentro del matrimonio y si no aprendemos a poner límites y saber de que, no, mira, yo pienso que esto no está correcto, yo esto no lo acepto, porque no solamente es algo que me está afectando, sino que va en contra de lo que nosotros como familia creemos para el Señor, igual con las amistades. Yo siento que no es que si tú no eres cristiano no podemos ser amigos. Yo no pienso de esa manera, pero nosotros no podemos estar en situaciones, más cuando sabemos que somos débiles, de ponernos en situaciones donde vamos a terminar nosotros influenciados cuando nosotros tenemos el poder, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros de influenciar a las otras personas. Entonces, amén, es importante que nosotros aprendamos a desarrollar estos límites y no tener temor. Porque yo creo que nosotros aprendimos a poner límites primero en nuestro matrimonio, después con nuestros hijos, después con nuestro hogar, en nuestra familia, con todo lo que hacemos. Y llega un punto en que ya se vuelve como parte de tu vida. Ya hay cosas en que ella va, que hay que poner un límite. Esto no está correcto, esto no nos está llevando a ningún lado. Y esas son cosas que te ayudan a crecer. Totalmente. Yo creo que van formando el carácter de Cristo en nosotros, de decir, no, mira, yo no es que tengo que ser una persona permisiva, que por ser bueno tengo que aceptar todo lo que me están diciendo, porque si no, bueno, no soy una persona nice o no soy una persona cool, como dicen mis hijos. No funciona de esa manera. Sí. Cuando yo pongo límites, nosotros aprendemos a disfrutar lo que viene siendo una vida saludable en Cristo, un matrimonio saludable, un hogar saludable y bueno, y todas las cosas que hemos estado nombrando. Yo creo que también es importante, ¿verdad?, en el tema de aprender a cuidar estas áreas de nuestra vida y aprender a trabajar en nuestras debilidades, es aprender cómo mejorar. Y yo creo que esto es reconociendo y siendo humildes. Totalmente. ¿Verdad? Porque yo conozco muchas personas que hay veces que yo he sentido, digo, como que mira, o una exhortación, yo pienso que puedes mejorar en esta área. Y he visto como hay personas que amo mucho, muchas veces me dicen como que no lo reconocen al final, pero sí lo ha reconocido. Me ha pasado con mis hermanos de crianza que les he dicho, mira, esto creo que no está correcto. Me dicen, no, pero es que no es como tú lo ves, porque no es así, porque tal, porque yo sí puedo. Pero cuando pasa ese momento, me dicen, mira, ¿sabes qué? Si es verdad lo que me dijiste, está bien. Y no es que yo tenga la verdad, no se trata de eso, sino que nosotros tenemos que aprender a tener un corazón humilde, reconocer que lo que se nos está diciendo es una debilidad. Porque yo sí hay algo que puedo entender, es que muchas veces cuando no logramos reconocer las debilidades que tenemos, es porque podemos fluir en esas debilidades muy fácilmente. Amén. Es decir, que si tenemos problemas con nuestra boca que nos cuesta mantenerla cerrada, cualquier cosa nos hace fluir y decir cualquier cosa. Entonces también tenemos la capacidad de no reconocer para hacer sentir a las otras personas culpables de que, no, es que no es una debilidad que yo tengo. Es que tú me haces a mí que yo me ponga de esta forma o que hable de tal manera. Y no puedo reconocer que no estoy haciendo lo correcto, que no estoy trabajando en mis debilidades y que soy yo el del problema y no la otra persona. Sí, es que definitivamente ahí vemos que el Señor, y esto lo voy a decir siempre va a empezar es por nosotros. O sea, Dios nunca te va a mostrar algo para que tú empieces a corregirlo en los demás, pero tú permaneces igual, no existe. O sea, Dios siempre te lo muestra a ti para ti. Entonces yo tengo que enfocarme primero, ok, esto que yo quiero mostrarle a otros, ya yo lo estoy viviendo. Ya yo he trabajado en eso, yo estoy trabajando en eso. O sea, cuando yo me hago esas preguntas y yo entiendo, sí, yo le estoy dando, como estamos hablando, a Dios el espacio de aprender a ser humilde y reconocer lo que antes para mí era una pared, para alguien que me dijera, mira, esto lo puedes mejorar. Y yo inmediatamente me defendía, porque esa es nuestra naturaleza, siempre defendernos y querer tener una respuesta del por qué. Pero cuando estamos en el Señor y realmente tenemos un corazón que quiere ser transformado y que quiere rendir esas debilidades y decirle, Señor, toma tú el lugar, aun cuando nos incomoda un poco la corrección, vamos a entender, ok, yo le dije al Señor, yo estoy comprometida a dar cambios. Entonces cuando me vengan a corregir, no me voy a insultar, no me voy a molestar, no me voy a apartar.
lo voy a escuchar y de allí me voy a la palabra, voy a trabajar en eso, voy a filtrar esto para poder ser transformada en esa área. Hay otro ejemplo que queremos leerte, está en Génesis 25, del 29 al 34, donde hablaba un poco de Esaú. Creo que muchos aquí seguramente han escuchado, y es cuando vemos que Esaú vende la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Imagínate tú el dolor de Esaú después que se dio cuenta qué hice, de qué manera vendí para lo que en ese momento era una, ¿cómo decirlo?, un honor. Y era algo dado por el Señor, porque ellos no podían decidir, mira, yo voy a ser el primogénito. No, el Señor le concedió a Esaú ser el primogénito, pero vemos algo, Esaú lo vendió por un plato de lentejas. Y creo que esto era la debilidad de Esaú. Sí, yo creo que es algo que nos pasa mucho a todas las personas, y es el tema de la impulsividad. Amén. Que fue lo que generó en Esaú el hambre que podía tener en ese momento. ¿Qué quieres? La primogenitura, sí, dale, te la vendo, dame el plato acá y yo quiero comer. Y yo creo que eso es un gran problema al cual nos enfrentamos todos los cristianos, todos los seres humanos, el tema de la impulsividad a la hora de hablar, a la hora de tomar decisiones, a la hora de reflexionar. Simplemente pensamos de que, bueno, como vino, yo lo hago y después veo qué pasa. Y después vemos que, no voy a decir la palabra maldición porque tal vez es muy fuerte, pero ver cómo el resultado de esa decisión que tomé por impulso trae tanto daño, no solo a mí, sino a las personas que yo amo. Porque en este caso podemos ver la historia de ellos, dos hermanos que terminaron pues sí, como enemigos. Y yo creo que es algo que siempre nos va a pasar cuando nosotros tomamos una actitud de ser impulsivos. Y creo que es una debilidad que es muy fácil que podamos fluir en ella. ¿Por qué? Por cómo vivimos el día a día. Porque en el caso de nosotros, que siempre lo decimos, vivimos en un país que estamos bendecidos al estar aquí en los Estados Unidos, pero a veces sentimos como que... Yo creo que hay veces que siempre decimos, no, es que aquí los días pasan como más rápido, pero yo creo que es diferente un día como niño cuando éramos jóvenes y ahora como adultos que tenemos responsabilidades. Yo creo que lo hace ver de esa manera. Pero volviendo al punto de lo que estaba hablando, es el hecho de saber de que hay tantas cosas, hay tanto día a día. Y recientemente escuché algo de una persona que admiro mucho, y él me decía, no, llegué y me tocó tocar en un día tomar 100,000 decisiones. Y yo tomaba las decisiones, mira, sí, vamos a hacer esto. Y él dice, una persona de autoridad en nuestras vidas. Y después dice, no, para un momentico, paren todas las decisiones que yo acabo de tomar. Yo ni siquiera he orado. Y yo dije como que, wow, o sea, la impulsividad muchas veces nos va a llevar a tomar atajos, a hacer cosas que, bueno, yo no hacía, pero bueno, ahora lo voy a hacer porque tengo que hacer esto rápido. Y ver cómo dice, no, stop, yo no he orado por todas esas decisiones. Así que todas las decisiones que acabo de decir, me las cancelan, que ahora vamos a orar y después vamos a tomar las decisiones. Y yo creo que Esaú nos deja una muestra de lo que es vivir una vida impulsiva. ¿Por qué? Porque muchas veces acceder también a las presiones sociales, a lo que el mundo te dice que es lo correcto, que es lo cool, que es lo bueno de ahorita, y nos llevan a tomar decisiones impulsivas que luego nos llevan a arrepentirnos. Para no caer en eso, para no ser nosotros aquellos que se unen a lo que todos hacen y salirnos del propósito que Dios tiene y dejar que sean nuestras debilidades las que nos controlen en vez de la palabra de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que aprender a rendir cuentas. ¿Y qué es rendir cuentas? Seguramente lo has escuchado o es primera vez que escuchas rendir cuentas. Rendir cuentas habla de una actitud de estar sujeto a algo, a alguien. Yo creo que lo primero que hay que rendirles cuentas obviamente al Señor, pero no podemos ser tan espirituales que solamente, no Señor, solo te rindo cuentas a ti y no tengo autoridades en mi vida. No, porque el reino de los cielos funciona, opera a través de autoridades y nosotros tenemos que hacer uso de lo que Dios nos ha dado, de esas personas que Dios pone en nuestra vida para cubrirnos, para protegernos. Entonces tenemos que aprender que la actitud de rendir cuentas empieza en una actitud de sujeción, primeramente hacia Dios, porque cuando yo decido rendirle cuentas a alguien, imagínense ustedes, aprender uno a rendirle cuentas a alguien, abrirle su corazón a alguien que posiblemente Dios te puso, pero es una persona que no tendrás toda tu vida conociendo y tú decir, quiero honrar esto que Dios me ha dado. Quiero hacer parte de esta persona de lo que voy a decidir porque no quiero tomar una decisión impulsiva, no quiero tomar una decisión emocional, porque quiero aprender a través de otros que ya han transitado por esto que yo apenas estoy empezando a caminar, porque quiero hacer uso de aquello que Dios ha depositado en otras personas que me bendice.
Y yo aprendo a rendir cuentas, yo aprendo a levantar el teléfono, a tener conversaciones incómodas, yo aprendo a escuchar a mi esposo, que es una autoridad, yo aprendo a escuchar la voz de mis pastores, a buscar su apoyo en ellos para poder tomar decisiones que me lleven al resultado de lo que Dios quiere. Y creo que esa es una actitud que siempre nos va a bendecir. Cuando nosotros podemos, en medio de nuestra debilidad, podemos tener el momento como tú decías. Imagínense ustedes tener hambre y que te estén ofreciendo el plato de lentejas, pero tú en ese momento te acuerdas, ya va, stop. Yo no puedo tomar una decisión desde la debilidad, del hambre, desde lo que quiero del ya, porque posiblemente me voy a equivocar. Pero si yo hago uso de mis autoridades, si yo hago uso de esas personas que Dios ha puesto en mi vida y les digo, mira, tengo demasiada hambre, me están ofreciendo el plato de lentejas y me lo dan ya, ¿qué harías tú en este momento? Y esa persona va a traer el consejo sabio y te va a decir, mira, pero es que estás negociando el plato de lentejas por la primogenitura. O sea, estás pensando de momento. Vamos a tomar en cuenta otros puntos y empezamos a hablar, empezamos a desarrollar esta decisión. Te puedo asegurar que cuando tranques el teléfono no vas a seguir pensando únicamente en las lentejas. Entonces, qué importante es que tú y yo aprendamos a tomar en cuenta, porque no es que las personas de autoridad tienen que estar llamándonos, mira, ¿qué vas a decidir? No, la actitud de sujeción y de rendir cuentas es una actitud que empieza en mí. Yo soy quien decide rendir cuentas. Y obviamente Dios va a poner la inquietud en el corazón de esas personas de estar allí. Pero no podemos pretender tener unos papás que nos estén vigilando, nosotros ya unos adultos, y entonces, mira, te tengo que estar llamando para ver que realmente estés haciendo lo que Dios espera que estés haciendo. No, creo que la actitud empieza en nosotros. Yo quiero profundizar en dos cosas en esa parte que estás diciendo de rendir cuentas, porque yo cuando me escuchaba esta palabra rendir cuentas, yo soñaba siempre como que pensaba que era que vas a terminar regañado, vas a terminar con las tablas en la cabeza. Pero cuando yo entendí que realmente el beneficiado soy yo cuando rindo cuentas, porque es algo que me ayuda a permanecer en un espacio, en un territorio que Dios quiere que yo esté. En el lugar que Dios quiere que yo esté, que esté paseándome, caminando en los lugares que el Señor quiere que yo esté a la hora de rendir cuentas. Y voy a repetir una frase que decía, nos dijo nuestro pastor Frank López en una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerlo. En el área del matrimonio, el teléfono es un lugar para rendir cuentas. Amén. No es que somos matrimonio, somos uno en el Señor, pero yo tengo mi teléfono con mi clave y mi esposa no conoce su clave. Eso no es rendir cuentas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no rindo cuentas para que la gente pueda llevarlo más a un punto más práctico? Y es que, ¿qué pasa si mi esposa no tiene mi clave? ¿Qué pasa si mi esposa no tiene acceso a mi teléfono? No estoy hablando de que tiene que meterse como que se durmió, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Me refiero a que si ella no tiene ese acceso, yo tengo la posibilidad, y más si sufro de esta debilidad, de poder tener una vida oculta, de poder estar haciendo cosas, de poder estar texteando con personas que no debo estar haciéndolo. Y cuando yo tengo ese espacio, no se trata de que no lo voy a hacer porque mi esposa tiene, porque es una condición del corazón, es decir, agradar al Señor a través de este tipo de decisiones que tú vas a tomar. Pero de una forma práctica que puedas entender es que eso te lleva a vivir una vida correcta, saber que yo no puedo hacer algo que vaya a traer vergüenza a mi hogar, a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, y el rendir cuenta a través del teléfono es algo que nosotros los hombres siempre debemos tomar la iniciativa. Ustedes las mujeres también es algo que tienen que hacerlo. Pero funciona de esa manera, es algo que nos lleva a crecer, es algo que nos lleva a poder estar viviendo lo que Dios quiere. Yo creo que otro punto también es importante para nosotros poder trabajar en nuestras debilidades es aprender o buscar cómo discipularnos. Eso es algo importante porque Jesús no solamente estaba buscando seguidores, sino discípulos, y es lo que él sigue buscando hasta el día de hoy. Personas que puedan tener un corazón, que se dejen discipular, Amén. Que puedan vivir bajo la palabra del Señor, que nosotros podemos tener un corazón que está dispuesto a recibir lo que él tiene para nosotros desde su instrucción, porque yo creo que a veces es importante reconocer que todos queremos los tesoros del Señor, pero no todos queremos la instrucción del Señor. Entonces es importante que el primer paso para llegar a los tesoros del Señor, que uno de los tesoros más grandes que Él tiene, lo decía el apóstol Pablo, es la sabiduría.
tenemos que estar dispuestos a recibir la instrucción del Señor. Amén. A saber qué es lo que Él demanda de nosotros, qué es lo que yo tengo que hacer y cómo aprendemos esto discipulándonos. ¿Cómo nos podemos discipular? Bueno, primero es importante el congregarnos, estar en una iglesia. Casi, no voy a decir el 100% de las iglesias, pero en el caso de nosotros tenemos la bendición de poder discipularnos en nuestra iglesia, en temas de liderazgo, en todo este tipo de cosas, pero también ahí online, si tú tienes un pastor, es importante que tú puedas hablar este tema con él, de decirle, mira, ¿cómo puedo buscarme discipularme si yo veo que aquí no hay? Y él te va a lo mejor sugerir cosas que puedes hacer online. También el vivir la palabra es una gran manera de ser un discípulo. El poder vivir una vida de oración, el vivir una vida de leer la palabra, no cuando me acuerdo, no cuando tengo ganas o cuando las cosas no van tan bien, pero es importante que nosotros podamos tener una vida de discipularnos, de poder aprender más a fondo lo que Dios tiene para nosotros, porque solo llegamos hasta un punto. Ahora, cuando nos acompañamos, cuando nos rodeamos de personas, cuando extraemos lo sustancioso de la palabra, vamos a dar otros pasos también. Algo que quiero dejar claro aquí, cuando decimos discipularnos, es la actitud que tú tomas de dar el paso de buscar que te discipulen. Pero el discipulado no es algo que hacemos nosotros hacia nosotros mismos, no. El Señor pone mentores en nuestra vida y un mentor es una persona que va a impartir en ti algo que Dios ha depositado en él o en ella y que definitivamente lo ha recibido también de otras personas. O sea, que Jesús a sus discípulos los mentoreó. Jesús les daba de su experiencia, Jesús les daba de su sabiduría. No es simplemente agarrar un libro y me sé la Biblia del primer libro, del Génesis hasta el Apocalipsis y ya soy discipulado. No, el discipulado es algo integral y es como decir, reúne todas las cualidades para que en tu vida cristiana tú puedas conocer el carácter de Cristo, pero también puedas conocer aquellas situaciones que vamos a enfrentar todos en la vida a través de la palabra, cómo poder transitarlas. Hasta este punto es muy importante, hemos hablado de Saúl, hemos hablado de Salomón, hemos hablado de personas que tan humanas como tú y como yo han fallado y es importante reconocer que al igual que ellos, nosotros también tenemos fallas, que jamás vamos a ser perfectos, pero que es posible también encontrar en la palabra personas que decidieron trabajar en sus debilidades, personas que decidieron darle a Dios el primer lugar. Y creo que un buen ejemplo en esta palabra es José. José, cuando se ve expuesto a una tentación, que fue el momento, por ejemplo, José estuvo rodeado de muchos momentos difíciles, pero uno de los momentos que quiero traer y que creo que para cualquier hombre pudiese ser un momento de, ya va, ¿qué es esto que está pasando? Un momento de debilidad, sí, exactamente. Y quizás no sea la mayor debilidad, porque habrán hombres que escuchen y digan, no, las mujeres no es mi debilidad. Pero para cualquier persona en un momento así es como, ¿qué hago en este momento? O sea, incluso para saber enfrentarte a las situaciones, cuando José está frente a la esposa de Potifar y ella insistía en querer estar con él y él le dice, mira, no. O sea, yo no voy a pecar contra mi Dios ni contra mi amo, que en este caso era Potifar. Y la mujer tan decidida dijo, ok, tú no me quieres hacer caso. Ella se desviste, le quiere quitar la ropa. Se puso el disfraz de Eva. Sí, tanto que a José le toca, dice la palabra, huir, salir corriendo y dejar su capa. Y eso le sirvió a ella como excusa para seguir metiendo a José en problemas. Pero ¿a qué es lo que voy? Vemos la actitud de José frente a la debilidad. José fácilmente pudo decir, caí en la tentación porque es que se desnudó y ya yo le había dicho una vez que no, quizás dos, pero es que ya fui irresistible. Pero José mantuvo un corazón que lleva a cabo lo que hemos venido hablando. Y es cuando no me importa agradar a los demás. Estamos hablando de que ella era la esposa de su jefe. Pudiésemos decir también su jefa. Y él dijo, sabes que tú podrás ser quien sea, pero yo quiero agradar a Dios. José tuvo un corazón de mantenerse fiel al Señor. Y en la historia de José podemos ver no solo la fidelidad, sino el deseo de honrar al Señor desde el corazón. O sea, son esas decisiones que nosotros tomamos que no se basan en lo que estamos viviendo en el momento, que va más allá de nuestras capacidades humanas, que si tengo que salir huyendo, pues lo voy a hacer, Señor, porque te quiero agradar a ti. Sí, así que ¿qué hubiese hecho? Hágase esta pregunta, ¿qué hubiese hecho Sansón? Antes. Ay, no. ¿Qué hubiese hecho Sansón si hubiese estado en el lugar de José? Y yo creo que una muestra de cuando dice la palabra que José huyó es que yo pienso que él se encontró en esa situación de que, bueno, ¿lo hago o no lo hago? No, mira, si yo le doy mucho pensamiento a esto, voy a caer en esto. Amén. Así que José, como le decía a mi esposa,
nunca permitió que el pecado se interpusiera en lo que Dios tenía para él. Y fíjense que el huir fue una forma de trabajar en su debilidad, y ahí podemos ver cómo termina la vida de José, cuál fue el siguiente paso de José y por qué al trabajar en su debilidad él crecía. Amén. José, cada vez que vivía situaciones difíciles, nunca se quejó, nunca dijo pobrecito yo, que a mí todo el mundo y salgo de un lado y me voy a otro y es peor. No, él siempre tuvo un corazón de siervo, y eso lo hizo estar preparado para lo siguiente que el Señor tenía para él. Amén. Así que bueno, queremos cerrar este capítulo con este versículo que se encuentra en 2 Corintios 12:9, que dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Como Amén. Lo dice su palabra, en nuestra debilidad el Señor se hace más grande. Y como también lo dice también, el débil fuerte soy. Amén. Y esa es la manera en que nosotros vamos a poder crecer en Cristo. El Señor quiere realmente que tú te hagas fuerte en tus debilidades. No quiere decir que no pasamos por este tipo de situaciones. No es que es algo que se cura y ya no pasa más, pero es algo que el Señor nos entrega el dominio sobre esas debilidades. Cuando queremos decidir vivir una vida que le agrade al Señor, que vamos a hacer cosas que no vayan a traer vergüenza a su nombre, ahí es donde nosotros podamos permanecer firmes ante las debilidades, sabiendo que no queremos deshonrar al Señor, no queremos deshonrar a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestro ministerio, a todo. Aquí es algo que podemos englobar y encerrar en un todo. Así que quiero animarte esta noche que puedas tener una oración con el Señor y puedas reconocer realmente cuáles son esas debilidades que necesitas crecer, porque como te lo dije al principio, cuando trabajamos en nuestras debilidades, automáticamente crecemos espiritualmente para la gloria del Señor. Así es, y para finalizar, recordarte que se trata de gracia. No lo merecemos, pero lo recibimos por su gracia. Quiere decir que aún en esos momentos donde quiera venir el acusador a decirte, mira, tú has pecado demasiado, o esto es algo que tienes haciendo demasiado tiempo, no vengas ahora que vas a cambiar. Recuerda que no es algo que haces por merecimiento, porque seas demasiado bueno o porque va a cambiar de un momento a otro, simplemente porque es reconocido que es algo que es una debilidad en ti, pero que, como dice la palabra, Dios te dice, bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en medio de tu debilidad. Es ahí donde la luz del Señor va a resplandecer y otros van a tener que reconocer, y va a ser evidente el poder del Señor en tu vida, porque aquellos que te conocieron siendo una persona van a tener que ver la versión nueva de ti. Amén. Y es como hijo de Jesús. Por eso dice el Señor, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que te animamos a que escuches esta palabra de parte del Señor, a que puedas creerle al Señor por más, a que no te quedes parado en debilidades pensando que no vas a poder salir allí, porque Dios te dice, ya te he dado el poder. Amén. Ya te he capacitado para que puedas salir. En mí está el poder, dice el Señor, para que tú puedas ser una persona totalmente renovada. Yo quiero pedirte especialmente que puedas compartir este episodio con alguien que conozcas, con alguien que tú ames mucho, que hayas pensado durante todo lo que estuvimos hablando, quizás pensaste en ciertos nombres. Compártele este episodio. Bendice su vida llevando la palabra de Dios. Amén. Suscríbete al canal de YouTube de Confiados. Apóyanos, esa es la mayor manera de apoyarnos. Compartiendo, suscribiéndote, dejándonos tu comentario. Así vamos a saber que pudiste escuchar esta palabra y que fue de bendición para ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga.